capítulo 112. Salmos y el capítulo 112. En la carta de Primera Pedro, el apóstol pregunta, ¿quién quiere ver días buenos? Y decía eso, ¿no? ¿Quién quiere ver días buenos? Y yo creo que todo ser humano quiere ver días buenos. ¿Cierto? Que haya bendición, prosperidad, que todo salga bien. Toda la gente quiere vivir, tener un mejor pasar, tener un buen confort, ¿cierto? Una vida próspera, una vida feliz, una vida libre de adversidades, de dificultades. Y yo creo que todas las personas quieren eso. Y a cualquier persona que uno le preguntara qué le gustaría, y yo creo que todos responderíamos de la misma manera. Pero uno se pregunta, ¿es posible? ¿Es posible vivir una vida de esa manera? Una vida próspera, de confort, de tranquilidad, de gozo, de felicidad, y que todo vaya bien. ¿Es posible una vida así? Y si fuera posible una vida así, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos ir para encontrar una vida así? Y si llegáramos al lugar donde está, ¿qué tengo que hacer para vivir ese tipo de vida? ¿Sabe? Y la palabra de Dios nos dice que sí es posible. Que sí es posible vivir lo que Pedro decía, ¿cierto? ¿Quién quiere ver días buenos? Ver el futuro y que su vida sea bendecida por Dios, próspera, feliz, dichosa, deleitosa. No es una utopía, sino que es una realidad. Y la palabra de Dios nos dice dónde encontrarla y lo que implica ese tipo de vida, cuáles son los resultados de una vida que es bendecida. Mi pregunta ahora esta tarde es a usted. ¿Usted quiere esa vida? ¿Quiere ver días buenos? ¿Proyectarse el futuro y ver días buenos? ¿Quién no quiere eso? Todos queremos. Pero algo tenemos que hacer, y la palabra de Dios esta tarde nos va a decir el secreto de una vida dichosa, el secreto de una vida bendecida. Oremos. Padre, gracias. Te damos por el tiempo que hemos tenido de adorarte a ti, reconociendo que tú eres grande, reconociendo que te necesitamos. Y Señor, gracias también porque hemos podido orar a ti y dejar nuestras cargas. Ahora abrimos la palabra y te rogamos, Señor, que a través de ella tú nos hables. Señor, te ruego que arrojes luz a través de tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida esta tarde, y que tu bendito Espíritu nos ayude, Señor, y que tú endereces a través de tu palabra nuestros pasos, Señor. Háblanos, denos un oído, una voluntad, una mente dispuesta para oír lo que tú nos quieres decir. Señor, que queremos tener una vida así. Queremos tener esa vida que tú, a través de tu palabra, prometes. Entonces por eso te pido que nos des un corazón
y una mente dispuesta para oír el consejo de tu palabra, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, y aquí en el Salmo 112 nos dice el secreto de una vida dichosa. ¿Cuál es la fuente de la felicidad? La fuente de la vida dichosa, la fuente de una vida bendecida. Y que es interesante porque es muy contraria a lo que la mayoría piensa, que para ser felices, para tener una vida próspera y dichosa, se deben cumplir 3 cosas, y cuando esas 3 cosas las tengamos, entonces podemos con seguridad decir: yo estoy viviendo una vida bienaventurada y dichosa. ¿Y cuáles son las 3 cosas que uno generalmente espera tener para poder vivir y decir: estoy viviendo una vida dichosa? Bueno, ya, todos estamos pensando en la plata, ¿no? Bueno, dinero. No importa el orden de los factores, no altera el resultado final, ¿no? Dinero, salud y amor. Y por ahí hay una canción, ¿no? Y si encuentra estas cosas, no sé qué más dice. Que le dé gracias a Dios. Entonces uno dice: bueno, para ser feliz y dichoso y sentirse bienaventurado, tengo que tener estas 3 cosas, y si no las tengo, estoy viviendo una vida miserable. Debo tener esas 3 cosas. Pero ¿saben? No es el origen de la vida dichosa. No es el origen de la vida feliz. Y a veces, lamentablemente, como creyentes, también caemos lo mismo. Entonces, si no tenemos amor y tenemos las 2 cosas, no vivimos bien, no estamos contentos. O si tenemos dinero y no tenemos las otras cosas, de la misma manera. Puede que sean resultados de una vida dichosa, de una vida bendecida, tener salud, dinero y tener amor. Pueden ser resultados de que soy una persona bienaventurada y feliz y bendita por Dios. Pero no necesariamente tienen que darse esos resultados para yo vivir una vida dichosa y feliz. Es decir, yo vivo una vida de satisfacción, aunque no tenga estas 3 cosas. Puede ser resultado, sí, pero no es el origen de una vida dichosa. Dice el Salmo 112, versículo 1, y hermano, aquí está la fuente a la que usted y yo tenemos acceso. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y hermanos, parte por entender que la fuente de una vida bendecida y de tener la certeza y seguridad que los futuros días, no solamente míos, sino de los míos, va a ser bendecida, parte por tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Y el tener temor de Dios no es miedo, ya eso lo sabemos, sino es la actitud, es la disposición que tenemos hacia Dios, y es una actitud de reverencia a Dios, de respetarlo, de comprobando en nuestra vida diaria, en nuestro proceder permanentemente, comprobando lo que a Él le agrada. Eso es tener temor de Dios. Comprobar en mi vida, día a día, momento a momento, todo lo que a Él le agrada y hacerlo, lo que a Él le agrada. Es buscar por todos los medios traerle a Dios honor, traerle a Dios honra, honrar, respetar y bendecir su nombre, su persona, y serle a Él permanentemente agradable. Eso es tener temor de Dios. Es respetarlo, es honrarlo, es agradarle
y es exaltar su nombre por sobre todas las cosas. Eso es tener temor de Dios. Es lo primero. Parte por eso, por tener temor de Dios. Y entonces una persona que va a ser bendecida, lo que está haciendo en su vida es: yo estoy buscando de cómo agradar a mi Dios, apartándome de todo aquello que a Él le desagrada, porque yo le temo y quiero agradarle en mi vida. ¿Estás tú buscando eso en tu vida? ¿Estás permanentemente buscando cómo agradarle y serle grato a Él en tu proceder, en todas las áreas de tu vida? Y lo segundo, lo dice: y en sus mandamientos se deleita, dice, en gran manera. En gran manera. Es deleitarse en la palabra de Dios. Esa palabra deleite es una disposición del ánimo, una disposición del ánimo, algo que impacta en mi ánimo, ¿cierto? Y me hace a mí disfrutar de algo en especial. Y aquí la palabra de Dios dice que, aparte de tener temor de Dios, es encontrar deleite en la palabra de Dios. Encontrar deleite en la palabra de Dios. Encuentra placer, encuentra satisfacción, encuentra agrado en la palabra de Dios. ¿Qué son las cosas que a usted le hace deleitarse? Que por usted le gustaría permanentemente permanecer en ese lugar, en ese estado, en esa situación, porque ahí usted encuentra deleite. Usted dice: no hay mejor lugar donde estar que en lo que estoy haciendo. Para algunos, lo que les produce mucho deleite es la comida. A algunos les gusta comer y se deleitan en comer. Yo soy una de las personas que son muy pocas las cosas de comida que me producen placer comer. Pero generalmente no es así, ¿ya? Pero a mí me gusta ver a personas que cuando están comiendo se nota que lo están pasando bien. ¿Se ha dado cuenta usted? Están comiendo, pero lo están pasando bien. Y por ello quisieran estar siempre en ese estado, ¿ya? Yo no soy una persona así. Bueno, mi esposa sabe eso, ¿no? Son muy pocas las comidas que a mí me puse en eso, pero realmente no es así. Pero otros encuentran placer en leer. En leer. Para ellos no hay nada más placentero que sentarse y leer. Hace muchos años, mi hijo mayor tenía unos 12 años, y ahí metido en vacaciones, metido adentro en la casa, y sale a jugar con los niños en el pasaje. Y ahí, no, papá, para mí, leer, yo estoy contento. Me lo decía. Yo sufro leyendo. Leo porque hay que leer. Pero otros encuentran placer en la lectura, ¿cierto? Y algunos se ponen a leer y se vuelan. No sé cuál es la palabra más precisa, ¿no? Porque es peligroso decir esa palabra hoy en día, ¿cierto? Pero no escuchan ruidos, se evaden de la realidad y están metidos ahí en la lectura. Y leen, y encuentran placer, deleite en la lectura. Otros encuentran placer en los juegos, otros encuentran placer en la música, otros encuentran placer en pasear, caminar, observar, mirar, y es su deleite, ¿cierto? Y por ellos estarían permanentemente en esa situación, en esa condición, y nunca dejarían de hacer eso. Encuentran placer, se deleitan. El hermano sabe, la segunda cosa para
tener una vida bendecida es tener deleite en la palabra de Dios. Que cuando yo voy a la palabra de Dios, no hay nada más dulce, más valioso, más satisfactorio que estar con la palabra de Dios. ¿Y qué falta de deleite tenemos hacia la palabra de Dios? ¿Qué falta? Y hermanos, la fuente de una vida bendecida parte por temer a Dios. Y dice, por deleitarme en su palabra, en sus mandamientos. Y hermanos, no es salud, dinero y amor. No. Es temor a Dios y es deleitarme en su palabra. Decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Dios, vemos a Dios deleitándose. Si te busca Isaías 62:4, dice Dios hacia su pueblo, Israel: mire, en quién Dios encuentra deleite. Dice, nunca, hablando acerca de su pueblo Israel, nunca, y de la tierra, ¿cierto?, de donde vive su pueblo, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsibá, y tu tierra Leula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Y Efsibá significa mi deleite está en ella. Cuando ve Dios a la tierra de su pueblo, dice, mi deleite está allí. Se goza, disfruta de su pueblo, de la tierra de su pueblo. Hermanos, entonces, por tanto, la fuente de la vida dichosa y feliz, la fuente de la vida deleitosa se encuentra relacionada directamente, hermanos, con la actitud que nosotros tengamos a Dios y a su palabra. Es una relación real, una relación genuina, una relación estrecha, tú y Dios, tú y Cristo y su palabra. Y entonces, ¿es mucho pedir para tener los resultados de una vida bendecida? ¿Y cuáles son los beneficios, hermanos? Luego dice el salmista nos dice, volviendo ahí al Salmo 112, ¿cuáles son los resultados? No los vamos a ver todos, pero sí algunos. ¿Cuáles son los resultados de temer a Dios y deleitarme en la palabra de Dios? ¿Sabe? Es interesante, pero yo creo que sería de una persona fuera de sí no hacer lo que necesitamos hacer para ser bendecidos, dándonos cuenta de los resultados que va a traer temer a Dios y deleitarme en su palabra. Los beneficios son incalculables, no solamente para mí, sino para toda mi descendencia. Y sería estar fuera de sí, no hacer lo que me dice el salmista, no hacer lo que dice la palabra, que tengo que temer a Dios y deleitarme en su palabra, porque los beneficios de eso, el único que gana soy yo, y el único que pierde por no hacerlo, no solamente soy yo, sino toda mi descendencia. Entonces, hermano, dice el versículo 2, dice, miren los resultados. Primero, versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita.
Y lo primero que afecta el tener temor a Dios y deleitarme en la palabra de Dios, va a afectar directamente a mi descendencia, y a mis hijos, y a los hijos de mis hijos. Entonces aquí hay varios matrimonios que tienen hijos pequeños. Y yo no creo que un padre no quiera que a sus hijos le vaya bien. Yo creo que todos los padres y madres quieren que a sus hijos les vaya bien, ¿cierto? Amén. Aunque sí, yo conozco algunos, muy pocos, contados con los dedos de la mano, que no quieren eso de sus hijos, ni para sus hijos. Pero la mayoría quieren que a sus hijos les vaya bien. Y entonces, mire, dice la palabra de Dios que ellos van a recibir los beneficios de una vida que tiene una relación correcta con Dios y con su palabra. Hermano, a usted como padre, como jefe de hogar, yo le digo que en la medida que usted vive teniendo temor de Dios y vive deleitándose en la palabra de Dios, sus hijos van a ser beneficiados, van a ser bendecidos. ¿De qué manera? Primero, dice que su descendencia será poderosa en la tierra, poderosa. Y este poder no tiene que ver con el poder de tener una autoridad y juzgar una nación, una ciudad o algo así, sino tiene que ver con poder para vencer el mal, poder para vencer el pecado, poder para vencer los obstáculos de la vida, poder para vencer las circunstancias, poder de una vida victoriosa. Es el poder. Pero también una vida, dice, bendecida. La generación de los rectos será, dice, bendita. No solamente ellos recibirán ese poder para vencer el mal y el pecado, sino que será una vida bendecida. Y bendecir tiene que ver con que les vaya bien. Bien decir, bendecir, bien decir, que le vaya bien. Que le vaya bien. Contarán con la bendición de Dios en su vida. ¿Y qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede ser mejor que mis hijos tengan la bendición de Dios sobre sus vidas? Pero ¿cómo mis hijos van a tener la bendición de Dios sobre sus vidas? En la medida en que tú temas a Dios y te deleites en la palabra de Dios. Esa es la manera. Entonces, yo quiero que mis hijos sean poderosos. Quiero que mis hijos sean benditos de Dios, pero para eso yo tengo que hacer algo. Y eso es temer a Dios y deleitarme en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, versículo 3. Versículo 3. Dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Qué segundo beneficio va a recibir? Habrá una prosperidad material. Pero no tiene nada, hermano, a veces uno le cuesta decir esa palabra, ¿no? Prosperidad material, porque hay tanto por ahí que hablan y predican de la prosperidad, que Dios quiere que seamos ricos y todo eso. Pero la prosperidad sí viene de Dios, pero viene de Dios en la medida no en que, como por ahí estos mercaderes del Evangelio, lo que dicen es que tengo que pactar con Dios. Dale 1.000 a Dios y Él te va a devolver 10.000. Dale 100.000 y Él te va a devolver 1.000.000. Dale 1.000.000 y Él te va a dar 10 millones. No es eso. Prosperidad tiene que ver con que Dios le va a dar lo suficiente para vivir su vida. Y aún más que eso también. ¿Ya? La prosperidad viene de Dios. Y dice que va a tener bienes.
van a tener bienes, es decir, posesiones, su casa donde vivir, un techo donde vivir, las cosas que serán necesarias para la vida, Dios se las va a dar y se las va a proveer. Pero también dice, Él le dará riquezas. No es que Él está reiterando algo, es distinto. Cuando habla de riqueza aquí, no está hablando exactamente de algo material, sino de esa riqueza que tiene que ver con las cosas afectivas y espirituales. Y esa riqueza tiene que ver con amor, con paz, con gozo, con alegría, con armonía. Mire, busquemos un versículo, por favor. Proverbios 15. Proverbios 15. Y versículo 17. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay, ¿qué? Mejor es la comida de legumbres. Mejor es que, mejor es un plato de poroto. Mejor es un plato de lenteja. Donde hay amor, donde hay armonía, donde hay paz. Donde se disfruta esta otra riqueza de amor, de comprensión, de cariño, de afecto. Que donde hay abundancia, pero no hay nada de estas cosas. Pobres. Bueno, la riqueza no está en cuánto tengo en la mesa. Esa no es la riqueza. Y si hay arroz, y si hay porotos, todos los días, pero hay amor, hermano, quédese con eso. ¿Cuántos hogares donde hay abundancia no hay estas cosas? Hermanos, ¿de qué vale que prosperemos y que tengamos ricos manjares para servirnos la mesa si no tenemos comunión? Si hay peleas, no sirve. Es pobreza, no es riqueza. No es riqueza. Esas son las riquezas que va a tener alguien que teme a Dios y se deleita en su palabra. Versículo 4. Dice, resplandeció en la tiniebla la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Sabe otro resultado de temer a Dios y deleitarse en su palabra? Es que Dios le va a dar claridad en su vida. Dios le va a iluminar para hacer entender y comprender cuáles son los mejores caminos y las mejores decisiones que Él debe tomar en su vida. Generalmente las tinieblas son sinónimos de confusión, son sinónimos de duda, de inseguridad, de no saber qué hacer, de no saber dónde ir, de no saber qué decidir, de no saber qué hacer. Pero una persona que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios, Dios le va a bendecir con claridad, le va a iluminar para saber qué hacer, cómo tomar las mejores decisiones en su vida, de tal manera que cada decisión que toma va a ser iluminada por la palabra de Dios. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le va a iluminar el camino por donde debe de seguir,
las decisiones que debe tomar en su vida. Y va a tener la luz y va a tener la claridad. Y Dios le va a guiar por el camino por donde debe ir. Eso será uno de los resultados de una persona que teme a Dios y se deleita en la palabra de Dios. Claridad. Y a veces, lamentablemente, por no temer a Dios y no deleitarnos en la palabra de Dios, y no pasar tiempo por la palabra de Dios, hermanos, es que hay confusión. Hay confusión en nuestra mente y tomamos decisiones y nos equivocamos una vez y nos equivocamos otra vez y vamos por camino tomando malas decisiones porque no tenemos la luz y la claridad que Dios da, pero solamente aquellos que temen su nombre y que se deleitan en la palabra de Dios. No hay otra manera para conseguir esa claridad que viene de Dios. Versículo 5 y versículo 9 nos da otro resultado de temer a Dios y guardar y deleitarnos en la palabra de Dios. Versículo 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y el 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Se fija, no solamente le va a proveer de lo necesario, sino que le va a dar aún más. ¿Para qué? Para que Él sea generoso. El temer a Dios y el deleitarse en la palabra de Dios moverá su corazón a la misericordia por aquellos que son desvalidos, por aquellos que son necesitados, por el indigente, por el que tiene necesidad. Y lo que va a hacer en primer lugar va a prestar, porque ve la aflicción de aquel que le ha ido mal, que le fue mal, que le está yendo mal, y le va a prestar. Que era un deber, una responsabilidad del pueblo de Israel, ¿cierto? Prestar al que tenía una necesidad. Y ese que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios, Dios le va a dar de tal manera que va a ser capaz de prestar. Pero también Él va a repartir, va a dar, va a distribuir a otros de lo que Dios le da. Miren lo que dice Isaías 32:8. Isaías 32:8. Dice: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. ¿Sabe? Una persona que es misericordiosa, una persona que es generosa, tiene el corazón de Dios. Porque Dios es así. Dios es misericordioso. Dios es generoso. ¿No es cierto? ¿Cierto? Toda la tierra está llena de su generosidad, dice el salmista. De sus bendiciones. Es el mismo corazón de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, que da, que reparte, que distribuye. Y así, la persona que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios, va a tener un corazón así, un corazón generoso, que va a prestar y que va a dar, que va a repartir y que va a distribuir a otros de lo que Dios le ha dado. Y por último, quiero fijarme en esto. Versículo 7 del capítulo 112. Dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová.
asegurado está su corazón. No temerá. Hermano, ¿cuál es el resultado de un hombre que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios? ¿Cómo va a vivir? Va a vivir confiado. No va a vivir sobresaltado. No va a tener temor, dice, de malas noticias. No es que no va a tener malas noticias. Yo entiendo al hermano José que nos compartía la pérdida de el extravío de su billetera, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso, no? Pero la aflicción que produce eso. Pero hermano, ¿cuántas malas noticias? No es que no van a llegar malas noticias al hombre que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios. No es que eso no va a poner una burbuja, una protección contra malas noticias. No, no dice eso. Sino que dice, no va a tener miedo ni temor de recibir malas noticias. ¿Cuántas malas noticias? De repente aparece un nódulo, un porotito por ahí en la mano, en la cara, en la piel, en el cuello. Y uno se hace los exámenes. Y lo único que está pensando uno es que el médico le va a dar una mala noticia. ¿No es cierto? Al punto que después cuando el médico le dice no hay nada malo, ¿qué hace uno? Se enoja uno. ¿No es cierto? Pucha, yo quería. Una mala noticia cuando pierde el trabajo. Una mala noticia cuando hay un divorcio. Una mala noticia cuando hay muerte. Y hermano, ¿cuántas veces nos ha sucedido que en la madrugada suena el teléfono? 2, 3 de la mañana. ¿Y qué piensa uno? Solamente alguien va a llamar porque hay una mala noticia que comunicar. No siempre es así. Hace un tiempo atrás, hermano Orlando nos contaba que una oportunidad sonó el teléfono, no recuerdo exactamente qué hora, pero como 2 o 3 de la mañana sonó el teléfono. Y era un poco sobresaltado, atendió el teléfono, porque uno no puede dejar de atender el teléfono a las 2 o 3 de la mañana, porque sabe que hay algo no bueno. Y levantó el teléfono, y era un hombre que le estaba preguntando por el precio de un parabrisas. Dos o 3 de la mañana. Y le dije, pero ¿cómo se le ocurre llamar a esta hora? No, que yo estoy trabajando de noche. Claro, él estaba trabajando de noche, pero además estaban todos durmiendo. Pero la persona que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios no va a tener miedo, no va a tener temor de recibir una mala noticia, cualquiera que ésta sea, cualquiera. Y la razón por qué no va a temer, porque él ha puesto su confianza en Dios. Y por eso teme a Dios. Y por eso se deleita en la palabra de Dios. Porque su confianza, su corazón, lo depositó en Dios. Dice Juan 16:33.
Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Es una persona que teme a Dios y que se deleita en la palabra de Dios. Puede tener paz, puede confiar y no tener miedo de recibir malas noticias. Y reciba la noticia que reciba. Reconoce que Dios está en control y que venga lo que venga, Él lo ha permitido. Y dice: todo está bien, todo está en su lugar, todo está en su lugar. Dice el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, nos damos cuenta de los beneficios de temer a Dios. Nos damos cuenta de los beneficios de deleitarnos en la palabra de Dios. Nos damos cuenta de los beneficios que nuestros hijos, que nuestra descendencia, que los hijos de nuestros hijos van a recibir por yo temer a Dios y deleitarme en su palabra. Y entonces, ¿por qué no volvernos a Él? ¿Por qué no volvernos a vivir una vida que busca agradar a Dios? ¿Por qué no dejar las distracciones, las entretenciones y los juguetes a un lado y deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Para qué? Para ver a mí, mi propia vida primero, y ver la vida de mis hijos y de los hijos de mis hijos bendecida por Dios. Hermano, decía al principio: ¿quién que le ver días buenos? Yo creo que todos. Bueno, vamos a la fuente. Vamos a la fuente. Oremos. Padre bueno, gracias. Porque, Señor, tú nos vuelves a centrar en nuestros pensamientos. Y nos damos cuenta, Señor, que a veces por olvidar o por que somos abrumados por tantas cosas, nos olvidamos, Señor, que la fuente de nuestra felicidad y satisfacción y dicha está solo en ti, está en temerte a ti y está en tu bendita y preciosa palabra. Y, Señor, sin darnos cuenta, llevados por esta corriente, empezamos a buscar aquellas cosas que nunca satisfarán nuestro corazón. Yo te ruego por cada uno de nosotros que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a volver a tener temor de ti, a agradarte a ti por sobre todas las cosas. Vuélvanos a dar amor por tu palabra. Vuélvanos a poner en nuestro espíritu, Señor, el tener un deleite por tu palabra.
Señor, y gracias porque haciendo esto entendemos que no habrá cosa mejor para nosotros y para los nuestros que vivir de esta manera. Señor, a veces vivimos sobresaltados, con miedo por tantas cosas. Y es sencillamente, Señor, nos damos cuenta porque nos hemos alejado de la fuente que eres tú. Vuélvanos a ese lugar, Señor. Padre, tú conoces la situación de cada uno de los que estamos aquí. Señor, mueva por medio de su Espíritu nuestro corazón, nuestra voluntad, para comprender lo que debemos hacer y dónde debemos ir. Señor, siga trabajando a través de su Espíritu, a través de su palabra, Señor, en nuestro corazón. Oramos dándote gracias en el nombre de Cristo.